Shabbat Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre porque nos está permitiendo ingresar en este espacio sagrado de Shabbat. Agradecidos con el Eterno por esta semana que nos ha regalado. Damos inicio al estudio de esta semana. Bueno, que ya hemos estado leyendo las diferentes aliyot. Agradecido con cada uno de los hermanos y hermanas que nos colaboran con estos audios. Amén. Vamos a orar para dar inicio al estudio de la parashá y agradecidos con el Eterno por este tiempo maravilloso del estudio de la palabra. Así que oramos. Baruch Adonai, Jameorah Leolam Baed. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech olam, Asher Bahar Banu Mikol Hamim, Benatan Lanu et Torato, Baruch Ata Adonai, Divrei HaTorah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Gracias, eterno Padre, por este tiempo maravilloso de ingresar a este espacio de Shabbat. Gracias, Padre amado. Recibe en esta hora toda la honra, la gloria y la alabanza, todo el honor y todo el mérito es tuyo, Padre amado. Te doy gracias por cada hermano y hermana, por cada familia aquí representados, Padre. Te pedimos, eterno Rey, que tú nos hables a través de tu santa y bendita palabra, que tú exhortes, consueles y edifiques, que a través de tu palabra recibamos fortaleza, que a través de tu palabra recibamos esa bendición. Fortalece al cansado, dale fuerzas al debilitado, levanta al caído, Padre. Oramos por aquellos, eterno Padre, que de una o de otra manera no están con nosotros ya, pero que sí están en nuestro corazón y están, Padre, en nuestras oraciones. Fortalece las familias, fortalece los hogares, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestras familias, aquellos que todavía no vienen al conocimiento de la verdad. Permíteles, Padre amado, escuchar tu voz, así como lo dice tu palabra, eterno Padre. Así que tú tráelos con cuerda de amor a cada uno, Padre amado. En esta hora oramos por Israel, la nación escogida, por el pueblo escogido. Bendecimos la casa de Israel en todo el mundo. Bendecimos la casa de Jacob en todo el mundo. Bendecimos la casa de Judá en todo el mundo, Padre. Donde quiera que se encuentre un miembro de los 12 tribus de Israel, reciban bendición en esta hora, Padre. Oramos por el ejército de Israel para que sea fortalecido y bendecido, Padre. Oramos por aquellos que todavía están secuestrados, eterno Padre, para que seas tú poniendo tu mano sanadora y liberadora. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Perdón. Bien, familia. Estamos en la parashá número 9. Rápido vamos, ¿verdad? La parashá número 9, que es la parashá Vayeshev, que se encuentra en el libro de Bereshit. Bereshit capítulo 37, del versículo 1 hasta el capítulo 40, versículo 23. Ahí se encuentran los que son las 7 aliyot. Amén. La lectura de la Haftarah está en el libro del profeta profeta Amós. Hoy he pasado leyendo Oseas, entonces, libro del profeta Amós, capítulo 2, versículo 6 hasta el capítulo 3, versículo 8. Y el Brit Hadashah, la lectura del Brit Hadashah, en Hechos, capítulo 7. Vamos a ver si me aguanta esta garganta. Hechos 7, 9 al 16 y Mateo 1, del 18 al 25. Bien, hermanos, en introducción, esa palabra Vayeshev significa y se estableció, y se refiere a Jacob asentándose en la tierra de Canaán. Espiritualmente simboliza la búsqueda de estabilidad y paz en la vida del creyente, un anhelo por establecer raíces profundas en la fe y en la relación con Adonai.
Sin embargo, en la Parashá Vayeshev, este asentamiento es el preludio de eventos turbulentos, recordando a los creyentes que, aunque busquemos tranquilidad, a menudo encontramos crecimiento espiritual y pruebas que eh, profundizan nuestra confianza y dependencia en Adonai. En Vayeshev, Joseph, odiado por sus hermanos, es vendido a Egipto y termina en la casa de Potifar. Después de rechazar a la esposa de Potifar, es encarcelado falsamente. Paralelamente, Judá enfrenta su propio drama familiar con Tamar. Joseph, en prisión, destaca interpretando sueños. La parashá explora temas de envidia, integridad, providencia divina y la complejidad de las relaciones familiares, preparando el escenario para el ascenso de Joseph. Amén. Eso es lo que básicamente se encuentra a grandes rasgos en esta hermosa parashá número 9, la parashá Vayeshev. Primera Aliyá, Bereshit capítulo 37, Génesis capítulo 37, versículo 1. Dice, Jacob se estableció, Vayeshev, en la tierra donde su padre había residido como extranjero, la tierra de Canaán o Keneán. Este pasaje deja un leve aire de ironía. Jacob se estableció donde su padre residió o vivió como extranjero. Cada palabra del Eterno tiene un propósito, el cual es despertar en nosotros esa capacidad de análisis y profunda enseñanza, buscando en nosotros un despliegue de entendimiento y superación del intelecto, para que de esta manera darle un verdadero sentido a nuestro propio desarrollo. Es un deleite el entender cosas y ver detalles que a simple vista no muestran nada trascendental. Pero este detalle sí es relevante, pues Jacob estaba tomando una actitud diferente a su padre al querer establecerse, buscando su bienestar personal y familiar, sin dimensionar que la promesa heredada que lo envolvía iba más allá de sus propias expectativas de bienestar. No era el propósito del Eterno que él cambiara de estatus, es decir, de vivir como peregrino en esa tierra, pues no solo esta promesa cobijaba a los patriarcas de Israel hasta el establecimiento de la nación, sino que dicha nación, o sea, Israel, aún no ha sido establecida bajo los parámetros divinos dados en la promesa que recibió Abraham, pero falta poco. Y mientras se da, cada uno de nosotros debe aprender a vivir como peregrino donde quiera que esté. ¿Por qué razón? Porque aunque estamos en una nación que nos vio nacer, que nos ha cobijado y el Eterno nos puso y nos plantó aquí con un propósito, tenemos que vivir en este mundo como peregrinos y extranjeros. ¿Qué significa peregrino? Alguien que está pasando, que va de paso. Eso es un peregrino. Un extranjero que aunque hoy esté viviendo acá, soy extranjero. Esta no es mi tierra, esta no es mi cultura, esta no es mi nacionalidad. Estoy aquí como peregrino y extranjero. O sea que no voy a echar raíces en este lugar porque esta no es mi tierra. El Eterno me permite vivir aquí, pero esta no es mi tierra. Tengo una promesa de una patria, tengo promesa de una identidad, tengo promesa de una nacionalidad, tengo promesa de que esta no es mi cultura. Él dijo, están en el mundo, pero ustedes no son del mundo.
Por eso, donde quiera que vivamos, es vivir como peregrino y extranjero, es no te adaptes a la cultura de donde vives, no te acomodes al pensamiento de ese lugar. Vive con el pensamiento de la Torá, de la palabra. Estás en esta tierra, pero no perteneces a esta tierra. Estás en este país, estás en este mundo, pero no eres de este mundo, no eres de esta cultura, no eres de las costumbres de esta tierra. Eso es lo que quiere decir cuando dice que nosotros vivimos como peregrinos y extranjeros. En la primera carta del apóstol Pedro, Kefa, dice, en el capítulo 2 de Kefas, de Primera de Kefa, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Queridos hermanos, los aliento a ustedes como expatriados y residentes temporales en este mundo. No se dejen dominar por los deseos de su vieja naturaleza, que siempre está batallando contra el alma. ¿Ok? Ese es lo que Pedro está diciendo. Como expatriados, o sea, ustedes están viviendo en una patria que no es su patria. ¿A quién le está hablando aquí el apóstol? A los que están fuera de Israel, que están habitando en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, como dice ahí en la primera carta de Pedro en el capítulo 1. ¿Ok? Entonces, cuando usted quiere saber a quién le está escribiendo Pedro, váyase al primer capítulo, a la primera carta. En el primer capítulo, ahí le va a decir a quién va dirigida la carta. Amén. La carta de Pedro. Déjeme buscar un rapidito. Capítulo 1, versículo 1. Dice el apóstol, voy a leérselo de acá. Dice el apóstol, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice, Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach. Saludo a los que viven como extranjeros. Aquí está otra versión, dice expatriados, como extranjeros, ¿ok? Que viven como extranjeros, dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, que le está escribiendo a creyentes que están viviendo fuera de la patria. ¿Cuál es la patria? Israel. Israel. Entonces, por eso dice, los aliento, los animo, ustedes que están fuera de la patria, están expatriados y residentes temporales en este mundo. No se dejen dominar por los deseos de su vieja naturaleza, que siempre está batallando contra el alma. Este mes de diciembre es un mes que para muchos se convierte en una batalla, se convierte en una lucha, se convierte en una pelea, por cuanto, hermano, todo lo que nos rodea, las costumbres del mes de diciembre, las cenas familiares dedicadas a las fiestas de Navidad, los paseos de Navidad, ¿entiende? Esa es una batalla. Pedro dice, mire qué bueno que nos cae esta parashá en esta semana. Los animo, los aliento a ustedes como expatriados y residentes temporales en este mundo, no se dejen dominar, no se dejen dominar por los deseos, no se dejen dominar por las costumbres, no se dejen dominar por todo lo que nos envuelve o nos rodea en este tiempo. ¿Okay? Bereshit capítulo 37, versículo 2. Esta pues es la descendencia de Jacob. Y a los 17 años de edad, era un muchachito. Joseph atendía a los rebaños con sus hermanos, como ayudante de los hijos de Bilha y Silpa, esposas de su padre.
Y Joseph trajo malos informes de ellos a su padre. En mi época le dirían acusetas. Sí. Él decía, pero cuando habla de esto, hermano, un muchacho de 17 años me habla a mí de la integridad moral que había en Joseph, del respeto que tenía Joseph por su padre, de ese comportamiento en plena adolescencia. Y usted y yo, que somos padres y madres de familia, sabemos lo que es un hijo a esa edad. Imagínense que los demás, que para ese instante Joseph era el menor, era el cumiche, como decimos en Costa Rica, el cumiche, el chiquito, el pequeñito de la casa. Entonces dice que tenía mejor comportamiento que sus hermanos mayores, que ya eran hombres, adultos. La historia de Jacob, quien recibió por bendición el nombre de Israel, toma figura profética en Joseph, su onceavo descendiente directo, hijo de su amada Rachel, para dar forma a la historia y guardar en sus detalles eventos, los dibujos y simbolismos más evidentes que la Torá nos da del plan más crucial de toda la Biblia, la redención de Israel. Como creyentes en el Mashiach Yeshua, el Mashiach de Israel, nos debemos sumergir en esta historia familiar y dejar que nuestra mente, guiada por el Ruach de la verdad, nos muestre lo más sublime del plan redentor. En los capítulos siguientes podremos ver cómo Joseph y Judá toman protagonismo sobre todos los hijos de Israel. La descendencia de Joseph, representada en Efraín como poseedor de la primogenitura, según lo vemos en Jeremías 31:9 y Primera de Corintios 5, del 1 al 2. Y de Yehudá, bendecido por el principado, por el cetro de gobierno de Israel, según lo vemos en Bereshit capítulo 49, versículo 10. Y abriendo un paréntesis, es lo que estamos estudiando mañana a partir de las 7 de la noche, hora de Costa Rica, hora de Centroamérica, en el seminario Identidad. Mañana tendremos la segunda clase. Desafiando hoy el entendimiento de muchos predicadores que tratan de explicar con certeza de dónde provienen las tribus perdidas de Israel, información y revelación que solo toma sentido en el estudio de las raíces hebreas de nuestra fe, del estudio de identidad, nuestra identidad, de dónde proviene nuestra fe. Eso es lo que estamos tratando de ver en el seminario de identidad. Nuestro ministerio, que es la Casa de Israel, defiende todas las profecías y demostramos que el concepto casa de Efraín y casa de Judá o casa de Judá aún está vigente en el pleno cumplimiento hasta la venida de Yeshua HaMashiach. Las dos casas de Israel, la casa de Efraín o la casa de Israel y la casa de Judá, están vigentes al día de hoy. Génesis capítulo 37, versículo 3 dice: sucede que Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque este era el hijo de su vejez y le había hecho una túnica ornamental. Otra versión dice una túnica de colores, como lo vimos en nuestra portada. Podemos discernir muchas razones por las cuales Jacob amaba a Joseph más que al resto de sus hijos. Sin embargo, un detalle que vemos al venir a la Torá es que los patriarcas en general y Jacob en este caso no solo eran hombres de sabiduría,
ancianos, sino que aún el don profético en ellos estaba establecido por el Eterno, como lo vemos en Bereshit capítulo 20, cuando se habla de Abraham. Por lo tanto, devuelve la esposa del hombre, Bereshit 27, a él, devuelve la esposa del hombre a él ahora. Esto es cuando el Eterno le habla al faraón sobre Sara. Él es un profeta. Él es un profeta. Abraham era un profeta. Los patriarcas como tal tenían esa característica de ser profeta de Adonai. Tenían el don profético activado. Y él orará por ti para que vivas, pero si no la devuelves, sabes que de cierto morirás tú y todos los que pertenecen a ti. La palabra profeta en hebreo lo encontramos en el diccionario con el H5012, en el diccionario Strong. De igual manera, en el diccionario enciclopédico de la Biblia, lo encontramos con esa misma numeración. La palabra profeta es Naví. Navín es profetas, Naví, profeta. Y viene del Strong 5030 y quiere decir hombre inspirado. Y habla de la acción de profetizar, hablar o cantar para inspiración en predicación o simplemente discurso. Esto quiere decir que la misión de dar a conocer a Yuhei Bajei como el único Elohim era una tarea constante de los patriarcas y aún de toda la simiente incorruptible de la que habla la escritura. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice: después ustedes han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra viviente de Elohim, que permanece para siempre. Esta es la característica más elevada de ser poseedores de la simiente incorruptible, que la palabra del Eterno, Yuhei Bajei, permanece para siempre en nosotros. Quiere decir que alguien en el cual no, no prevalece, no permanece la palabra de Elohim, esa persona pertenece a una simiente corruptible. Todo aquel que se aparta del camino del Eterno pertenece a una simiente corruptible. O sea que la corrupción la lleva por dentro. No es íntegro. Por eso es que el Eterno dice: el que ande en integridad, este es el que me sirve. Amados hermanos, y no solamente es el que predica, el que canta o el que tiene algún cargo en una congregación o en una quejilá o en una iglesia, como usted quiera llamarle. No es lo que usted predica, no es el conocimiento que usted pueda tener, es lo que usted viva de la palabra. Ese es el de la simiente incorruptible, el que vive la palabra. Entonces, este don profético en Jacob permitiría discernir que Joseph venía con un propósito más elevado que cualquiera de sus hermanos, pues en él estaba la simiente para la multitud de naciones. ¿Amén? Para la multitud de naciones. Bereshit capítulo 48, Génesis 48, 17 al 19 dice: cuando Joseph vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, pensó que se había equivocado, así que tomó la mano de su padre para moverla de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Ok, esto viene en el seminario de identidad. En el contexto hebreo y en el contexto profético, la mano derecha es la que bendice. La mano derecha
es la que bendice. ¿Ok? Entonces, cuando Jacob va a bendecir, porque Jacob adopta a los dos hijos de Joseph. Perdón, perdón a los hermanos que están viendo el video, pero es que estoy resfriado y entonces tengo la garganta maltratada. Entonces, Jacob adopta a los dos hijos de Joseph, a los dos hijos de José en Egipto, que le nacieron en Egipto, Efraín y Manasés. ¿Ok? Efraín era el hijo menor de José. Manasés es el hijo mayor. Entonces, como tal, Jacob debió orar por Manasés, que es el primogénito, poniendo sobre Manasés la mano derecha sobre Manasés, por cuanto era el primogénito de Joseph. Pero ¿qué hace entonces? ¿Qué hace Jacob? José se los pone al frente, se lo pone a Manasés, lo pone para que él nada más extienda su mano derecha la extienda ahí sobre la cabeza y que la mano izquierda la ponga sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Pero ¿qué hace Jacob? Jacob hace este ademán. Los que me están viendo en el video no me van a ver, pero este cruza sus manos, una por encima de la otra, y pone la mano derecha en la cabeza de Efraín, que es el menor, y pone la mano izquierda sobre Manasés, que es el mayor. Y esto le disgustó a Joseph. Y le toma la mano a su papá, diciéndole, papá, estás equivocado. ¿Por qué cruza la mano? Este es el mayor. Entonces, esa es la imagen, para que usted se la imagine como una película. Esta es la escena que está viendo ahí, porque Jacob está a punto de morir y está dando la bendición a sus hijos. Y él adoptó a Efraín y a Manasés. Entonces, al poner la mano derecha sobre Efraín, lo está poniendo como el primogénito. Esto lo vamos a ver con más detalle en identidad. Entonces dice el versículo 18. Así no, padre, le dijo Joseph a su padre, que el otro es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre objetó diciendo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y también será grande. Pero su hermano menor, ¿quién era el hermano menor? Efraín. Será más grande que él. Y su linaje será suficientemente numeroso para formar no una nación, naciones. Esa fue la bendición que Jacob declara proféticamente sobre tanto Manasés como sobre Efraín. Y pone a Efraín como el primogénito por encima de Manasés, de Manasés, como se le conoce en las traducciones al español. Entonces, la importancia en el propósito de vida en Joseph estaba enmarcada de igual forma en un profundo amor por parte de su padre. Amor que estaría vigente sin importar los duros acontecimientos y que se mantendría intacto hasta verlo de regreso. Como hoy nosotros, descendientes de Efraín, estamos convencidos que el infinito amor de nuestro Padre, Yuhei estará con nosotros hasta la restauración de todas las cosas y nuestro regreso a casa. Un acto de gran importancia es el obsequio de la túnica ornamental. Como dije anteriormente, otras versiones dicen la túnica de colores.
que ostentaba Joseph como señal de preferencia por parte de su padre sobre todos sus hermanos, y que fue el detalle final que rebosaría la copa de ira y rechazo de todos sus hermanos como individuo despreciable y digno de muerte. O sea, ya a él lo odiaban por ser el preferido de Jacob, lo odiaban porque él era el que daba el reporte de su mal comportamiento a su padre. Y cuando su papá le entrega su túnica de colores, eso fue, como decimos popularmente, la gota que derramó el vaso. Ya ahí lo odiaron con toda su alma. Sus hermanos. Bereshit capítulo 37, Génesis 37:4, dice: y cuando sus hermanos notaron que su padre lo amaba más que a los demás hermanos, lo odiaron tanto que no podían dirigirle una palabra amistosa. Yo no sé cuántos de ustedes lo han vivido, pero es terrible, hermano, que usted no tenga paz dentro de su misma familia, que te hablan y te hablan es con desprecio, que te hablan es con violencia, que te hablan es de mala gana, que usted se sienta a la par a la mesa a comer de uno y no te quiere a la par, tanto que tienes que levantarte, irte a comer allá en el sillón, en el sofá, porque te odian, te desprecian. Uf, eso es horrible, hermano. Creemos que Jacob cometió el error de demostrar más amor a este hijo que a los otros. No vemos mal el regalo, pues su obediencia era superior a la de sus hermanos. Se lo merecía. Lo que está mal es que este regalo no está basado en una recompensa por obedecer, sino por la distinción que hizo su padre para con él. En Efesios capítulo 6, verso 4 dice que no debemos que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Okay. En el griego es para orgizó del Strong G3949 y significa exactamente no se encoloricen con ellos. En otras palabras, no actúen con ellos de la misma manera que ellos son con ustedes, sino que debemos de criarlos. Y esta palabra del Strong G1625 es que trefo y significa criarlos en madurez, acariciar, entrenar, sustentar. ¿Ok? Que eso es básicamente lo que dice el texto de Efesios, de cómo debemos de criar a nuestros hijos. Con amor, pero con rigor. Amén. Eso es criarlos, no malcriarlos. Es curioso porque a veces los papás dicen que este Will así es malcriado. Pero cuando usted le dice que su hijo es malcriado, se lo está diciendo a usted porque usted no lo supo criar. Está mal criado. ¿Y quién lo ha criado? Cuando usted le ha tolerado, cuando no le has dado amor, cuando tienes que darle amor, y cuando no le has dado corrección, cuando has tenido que corregirlo, cuando no lo has castigado, cuando has tenido que castigarlo, cuando no le has demostrado cariño y amor en medio del rigor. Eso es malcriar. Y entonces cuando usted le dice a su hijo malcriado, ¿quién me ha criado? Que ese hijo se podría volver a usted o esa hija se podría volver a usted y decirle, y sí, ¿y quién me ha criado? Usted me ha criado. Usted me ha malcriado. Me has castigado cuando no me has tenido que castigar. Y me has dado amor cuando no me has tenido que dar amor. Por eso es que hay que pedirle al Eterno sabiduría para criar a nuestros hijos. Y la mejor manera de criar a nuestros hijos es con el fundamento de la Torá.
Si todo padre en esta tierra basara la crianza de sus hijos en el fundamento de la Torá, ¿ah? Entonces, por eso, hermano, mire, le hace Proverbios. Proverbios tiene un capítulo para que usted se lo lea por día. Y usted en un mes se lee todo el libro de Proverbios. ¿Ah? Y la escritura dice que no debemos no debemos de tener eh, temor de, inclusive dice la Biblia, de tomar la vara y corregir al hijo. Pero el problema está en que cuando ese muchacho no tiene un buen comportamiento o esa niña no tiene un buen comportamiento y la mamá le dice, le voy a pegar y no le pega. Le voy a pegar y no le pega. Le voy a pegar. 500 veces le dice lo mismo y no lo castigó. Te voy a quitar ese celular. ¿Cuántas veces se lo dice usted al día? Hágame caso. Le voy a quitar esa tablet. Hágame caso. No lo voy a dejar ir a tal lado. Hágame caso. Y nunca hizo caso y nunca le pusiste el castigo que le estabas diciendo que le ibas a dar. ¿Qué estás haciendo? Mal criándolo. Se fueron los amenes. En vez de irarnos, debemos responder con caricia, sustento y entrenamiento paternal y enseñarles a ofrecer amor. El castigo no debe estar lleno de ira, sino de amor. Que esa es una de las culturas de latino. El latino castiga cuando ya lo rebosó la ira. Entonces, en vez de castigar, lo que hace es maltratar. ¿Sí me entiende? Ese es el problema. Entonces ese muchacho, en vez de ser corregido, se le llena el corazón de odio, se le llena el corazón de resentimiento y entonces ya lo que en su interior lo que se genera es rebeldía, ya no le importa, porque cuando lo castigas, cuando no tienen que castigarlo y no le das amor en medio del castigo, lo que está generando es odio, rencor, resentimiento y lo que está deseando es tener un cuerpecito un poquito más grande y irse de la casa a buscar lo que no tuvo en el hogar, a buscar en el mundo el amor que no se le dio en casa, a buscar en el mundo el respeto que no se le dio en casa, a buscar en el mundo la formación que no se le dio en casa. El problema es que el muchacho no entiende que en el mundo tampoco ni va a recibir amor, ni va a recibir formación, sino todo lo contrario. Y es donde muchas veces los padres causamos que la vida de ese hijo o de esa hija termine en desgracia. La disciplina que busca el Señor es el Strong 3809 del griego que dice paedeia, que significa tutoría, educación, corrección disciplinaria, disciplina, instruir. Esa es la crianza, esa es la disciplina que el Eterno quiere de nosotros y que nosotros le demos a nuestros hijos. Es decir, que la crianza debe de llevar instrucción y amor. Además de lo anterior, debe llevar amonestación de Elohim, del Strong 3559. Note cesia, que significa amonestación, reprensión suave o advertencia ante todo del castigo. Debe haber una advertencia que se le dice al hijo del por qué se le va a disciplinar por lo que desobedeció
O sea que toda desobediencia de un hijo tiene que sufrir una consecuencia. Y como le dije anteriormente, no es que lo agarres y lo mates, no, es que lo disciplines. Si el hijo desobediente lo dejas sin disciplina y esa mala costumbre, vuelvo y repito, le voy a pegar, le voy a quitar esa tablet, le voy a quitar el celular, no lo voy a dejar ir donde su tía, no lo voy a ir a dejar al río, no lo voy a dejar ir a la fiesta que lo invitaron, no lo voy a... Y siempre se fue, y siempre se va, y nunca le quitaste lo que dijiste que le ibas a hacer. Entonces el muchacho va a seguir en su desobediencia. Y entonces ese muchacho te va a hacer pasar vergüenzas y vas a llegar a peinar canas y a seguir llorando por ese hijo o esa hija rebelde, porque no lo corregiste, porque no lo instruiste, porque no lo formaste cuando tenías que hacerlo. Y entonces ese muchacho te va a ser un anciano o una anciana y no te va a respetar tus canas, no va a respetar tus arrugas. Y es donde vemos gente anciana metida allá en asilo de ancianos y muchas veces nada más llaman a la familia, venga por el cuerpo de su papá, venga por el cuerpo de su mamá, que ya se murió. Eso es para reflexionar nosotros qué estamos haciendo con nuestros hijos. Enseñarle el amor, el respeto y que cuando se hace algo, una desobediencia, se castiga. Porque eso es lo que dice la escritura. ¿Qué es lo que hace el Eterno con sus hijos? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice el libro de Proverbios? Dice que el hijo que ama lo disciplina. Entonces, si el Padre Celestial, siendo el Dios soberano del universo, dice que usted y yo, como hijos de Él, como hijos de Él, nos disciplina, porque si no nos disciplina, no somos hijos. Y usa una palabra horrible que es bastardo, porque si os dejas sin disciplina, no serías hijos, serías bastardos. Eso es fuerte, ¿cierto? En Hebreos 12, versículo 8. Entonces, tenemos que tener ese pensamiento, hermano. A veces como padres y madres queremos ser más buenos que Dios. Y el hijo se vuelve, hermano, una persona que nadie se lo soporta, que los vecinos no se lo soportan, que viene familia o viene visita a tu casa y te hace pasar vergüenza, que no puedes visitar a nadie porque te hace pasar vergüenza por falta de disciplina. Entonces, esta advertencia es de Yuhei Bajei. Se le debe enseñar que es a Elohim a quien se desobedece y a las leyes, y las leyes que quebrantan son las de él. Al mostrarle la ley que quebranta, aprende a obedecerlas. Por otro lado, debemos recompensarlos cuando obedezcan y de la misma manera hacerlo con el resto de sus hijos por igual. Un regalo material no es necesario, por el contrario, un abrazo, un beso, una caricia o palabras de aprobación son mucho más importantes. Yo recuerdo, hermano, mi infancia, que yo trataba de quedarle bien a mi papá. Y por más que yo me esforzaba y por más que yo intentaba, no lo lograba, no lo lograban. Nunca lo logré, nunca lo logré.
Y cuando yo sentía que había hecho las cosas bien, siempre había un reproche, siempre habría un pero. Hermano, eso desanima a un hijo. Usted pone a una hija suya a que hagas el arroz. Hoy le toca a usted cocinar, haga usted el arroz. Y quizás le quedó duro, quizás no le quedó o le quedó muy masudo. ¿Qué cuesta, hermano? ¿Qué cuesta, hermana? Abrazar a su hija. Mi amor, mire, está bien. Hoy te quedó un poquito duro, mañana lo vas a hacer mejor. Y la animas. Pero si tú le dices, ay, que usted no sabe nada, venga, yo lo hago, qué cochinada hace, ¿qué ánimo le estás dando? ¿Usted cree que lo va a hacer mejor mañana con esas palabras? No, no quiere hacerlo. El, el pasaje anterior debe impulsarnos como padres a prestar más atención a la forma en que ejercemos nuestro papel paternal sobre la vida de nuestros hijos. La escritura es abundante en palabra concerniente a la educación de nuestros hijos. No podemos aún pretender que por formar parte de por formar parte de una congregación, allí estén en la obligación de educar a nuestros hijos no amados. La educación de un hijo no se lo da el pastor de la congregación. La educación de sus hijos no se la da el maestro o la maestra de la escuela. En la escuela va a aprender a escribir, va a aprender matemáticas, va a aprender a leer, va a aprender otras cosas. La educación es en el hogar. Es relevante que cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad en la valiosa inversión que haremos en el desarrollo integral de nuestros hijos y que como resultado de ello veremos crecer individuos potencialmente aptos para cambiar esta generación, la nación y aún el mundo entero. Retomando el sentido profético del pasaje, este odio entre hermanos es el ingrediente principal en el interminable conflicto entre Israel y las demás naciones. Lo mismo de hoy, el odio. Eh, Israel, hermanos, se levanta jamás, vencen a Hamás, se levanta Hezbollah, entra en un acuerdo de paz con Hezbollah, ahora es Yemen, hermano, y así ha sido constante toda la vida de Israel. Un odio, un odio, un odio, un odio, un odio. Gente que no, que gente de este lado del mundo odiando a Israel, cuando Israel está al otro lado del mundo, es increíble. Y quiero retomar un poquito aquí un paréntesis, hermano, de la educación de los hijos. Yo he escuchado padres decirle, ¿y eso es lo que le enseñan a usted en la escuela? A responder así. No, eso no se lo enseñó. Esa mala respuesta que te da tu hijo, no la aprendió del maestro, no la aprendió de la maestra. Usted no puede culpar al centro educativo donde su hijo está yendo de la mala educación. El culpable es papá y mamá. Y papá y mamá, ¿por qué? Porque cuando hay uno de los dos que quiere corregir, la mamá mete mano o el papá mete mano. No le hable así. No, a eso no es nada. Déjelo así. No, no lo va a castigar. Y se quitan autoridad uno al otro delante de los hijos. Y por eso es el resultado. ¿De dónde, de qué lado se va a inclinar el hijo? De aquel que le alcahuetee. Ok, seguimos. A medida que avancemos en el desarrollo del entendimiento bíblico de la nación de Israel, estaremos resaltando cada uno de estos puntos de conflicto que hoy en día continúan vigentes y son indudablemente la confirmación de los acontecimientos esperados antes de la venida del Mashiach en este tiempo.
Y para terminar el asunto, hermano, Joseph comienza a tener sueños. Dice, Joseph tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Pero ¿qué clase de sueño? ¿Qué pecado hay en soñar? Bueno, vamos a ver el sueño. Dice, Bereshit 37:7. Nosotros estábamos atando manojos, dice Joseph, en el campo cuando de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho. Entonces los manojos de ustedes se reunieron alrededor del mío y se postraron. El entendimiento profético se va dimensionando de forma homotética, es decir, que a medida del avance del conocimiento de las Kibbe HaKodesh, de las Sagradas Escrituras, y más específicamente de la Torá, veremos a partes aplicables a la misma vida del Mashiach y su ministerio de redención. Aquí en primera instancia solo podríamos inferir la futura condición de engrandecimiento de Joseph en Egipto y cómo él sería levantado a tal punto de éxito y poder que todos sus hermanos llegarían a postrarse delante de él. Sin embargo, este panorama va más allá del hecho de ser el salvador de su familia en Egipto, puesto que este Joseph es sombra y figura de aquel que salvaría a su pueblo de los pecados, y al igual que esas gavillas o esos manojos de trigo o cebada. El Mashiach Yeshua sería levantado en el madero para traer salvación a todos sus hijos. Bereshit, Juan, capítulo Yohanan, capítulo 14, versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros después de un poco. Así con toda la familia de Israel en Efesios, capítulo 2, versículo 19. Así que entonces ya no sois extranjeros ni desconocidos, sino de la misma ciudadanía con el pueblo de Adonai, Yujebajé, y miembros de la familia de Adonai y Yujebajé. Esta es la misma casa, la mismísima casa de Efraín, el descendiente primogénito por bendición de Jacob, quien lo adoptó como su propio primogénito, según lo vemos en Bereshit 48. Además, es confirmado en la voz del profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 9 dice, ellos salieron gimiendo y yo lo traigo de vuelta con consolación, causándolos alojarse por arroyos de agua, sobre sendas allanadas, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Así, salvarnos de la muerte espiritual por estar inmersos en las sequías de la palabra y sin el espíritu de Yuhei Bakei en nosotros, alejados de nuestra verdadera ciudadanía. Ese lugar de honra como su nación fue perdido a causa de nuestro pecado y fuimos dispersados entre todas las naciones de la tierra. Bereshit capítulo 37 versículo 8 dice, sus hermanos respondieron, ¿quiere decir que vas a reinar sobre nosotros? ¿Que vas a tener dominio sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por lo que decía sobre su sueño. Imagínense, dice que el odio porque recibió la túnica fue el máximo y aún así todavía tenían más odio después de escuchar los sueños de Joseph. Yeshua también fue odiado entre sus hermanos a causa de sus palabras. Juan capítulo 15, versículo 22 al 25 dice, si no hubiera venido a hablar con ellos, no tendrían pecado, pero ahora no hay excusa para sus pecados. El que me odia, odia a mi Padre también. Si no hubiera hecho obras a la vista de ellos, obras que ningún otro hombre ha hecho, no tendrían pecado. Que la palabra que está escrita en su Torá se cumpla. Sin causa me aborrecieron
pero ahora nos han visto y odiado a mí y a mi padre también. Mire qué tremendo, hermano. Qué cuidado hay que tener, porque rechazar a Mashiach Yeshua es rechazar al Padre, es rechazar al Padre. No que Yeshua sea el Padre, sino que es que el que rechaza al Hijo rechaza al Padre. ¿Qué madre o qué padre que tenga un amigo, un vecino, que lo que sea, te, te llega a odiar a tu hijo o te invita a la casa a almorzar, a cenar o a un café y le dice, venga, pero hágame el favor y no me traiga ese hijo suyo? Usted va a ir. Yo no me arrimo ahí, porque el que no me quiere a mi hijo, no me quiere a mí. ¿Qué voy a ir a hacer yo ahí? Berechit 37:9. Ya voy terminando, hermanos. Berechit 37:9. Voy a apurarme. Dice, tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo, miren, he tenido otro sueño. Y esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. Y cuando se lo contó a su padre, a sus hermanos, su padre lo regañó y le dijo, ¿qué clase de sueño es ese que has tenido? ¿Es que vamos a venir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos hasta el suelo delante de ti? Mm. Es como que si, ¿qué culpa tiene él del sueño? Esto es una visión profética del reino milenial de Yeshua, donde al inclinarse el sol ante Joseph, que es una tipología del Mashiach, realza el hecho de que la luz que iluminará en la segunda venida es el de él, no la del sol. El sol cederá su luz para dar paso a un resplandor superior. En Gitgalut, en Apocalipsis capítulo 22, verso 5 dice, no habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Yuhei Elohim alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. El sol fue puesto para dominar, según Bereshit, capítulo 1, versículo 16, dominar el día, y la luna para dominar en la noche. El fin de los tiempos estará anunciado por momentos en que la luna y el sol declinarán en su luz, o sea, su poder, según lo vemos en Ezequiel capítulo 32, versículo 7, en Joel capítulo 2, versículo 10 y en Mateo capítulo 24, versículo 9. Las estrellas representan a los hijos de Israel que se han de postrar como los hermanos de Joseph ante el Mashiach en el día final. Según Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 10 dice, por lo cual Adonai Yuhebajei lo ha exaltado hasta lo sumo como soberano y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en honor al nombre de Yeshua toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El sol y la luna hacen referencia a los padres de Joseph, Israel y Raquel. Nadie es mayor que el Mashiach, nadie, ni los patriarcas. Juan capítulo 8, versículos 53 al 58 dice, ¿eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo? Y Jesús respondió, si yo me gloriara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y sin embargo, no le conocéis. Yo sí que le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería un mentiroso, como vosotros. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Y guardo y cumplo su palabra. Y cumplo con sus mandamientos. Y cumplo con su Torá. Vuestro padre Abraham
se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Yeshua les respondió, en verdad os digo, antes que Abraham existiera, yo soy. ¿Por qué? Porque Yeshua es eterno. Amén. Él tiene eternidad. El Padre le otorgó eternidad. Bereshit capítulo 37, versículo 10. Y cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le regañó y le dijo, ¿qué clase de sueño que es ese que has tenido? ¿Es que vamos a venir tú, yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos hasta el suelo delante de ti? Este verso va más allá en el futuro, pues Raquel no se postrará ante Joseph, pues ha muerto. Hay un alto contenido profético en toda la historia de Joseph. Bereshit capítulo 37, versículo 11 dice, sus hermanos tenían celo de él, pero su padre mantuvo el asunto en su mente, o sea, reflexionaba, meditaba en este asunto. Este texto fue tomado de la versión Torah viviente para hacer el respectivo paralelo profético. La misma versión con el pensamiento de Pilato de Mateo capítulo 27, versículo 18, porque él entendía que por celos le habían entregado. Vamos a verlo. Así que cuando la gente se había reunido, Pilato les dijo, ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barabá, que conocemos como Barrabás, su nombre es hebreo es Barabá, o a Yeshua, llamado el Mashiach? Barabá, curiosamente lo que significa es hijo del Padre en arameo. Y lo entregó a ellos porque él entendía que por celos le habían entregado. A Yeshua le buscaron fallas y no se las hallaron. Y le tenían celos por sus palabras. Amén. Así que es el paralelo que hay entre Yeshua y Joseph, y entre Joseph y Yeshua. Por eso Yeshua se le conoce también como el hijo de el Ben Yosef. Amén. Como el Mashiach Ben Yosef, el hijo de Joseph. Ok, el paralelo. Bien, familia, vamos a dejarlo aquí. Si hay alguien que quiera consultar algo o eh, hacer alguna aportación, puede hacerlo, hermano. Y si no, oramos y continuamos mañana, si el Eterno lo permite. Bien, familia. Todo muy bien, pues. Gracias, hermanita Mónica. Bien, oramos, hermanos. Entonces, para darle un poquito de descanso a mi garganta. Mañana tenemos doble jornada. Yo espero normalmente cito ahorita y seguir mejor. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, vehayeh olam natah betujeno. Baruch atah Adonai divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior en la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, eterno Padre, por este tiempo maravilloso. Padre, gracias por cada uno de los hermanos de casa de Israel. Quiero bendecir la Quejilá de una manera especial, cada miembro, cada hermana, cada hermano. Estamos luchando en medio de luchas y de pruebas. Bendigo a mi hermana Evelyn, te pido que la fortalezca, que le dé paz, tranquilidad y nos ayudes a todos, Padre, a seguir adelante. A todos aquellos que están afectados de salud o que estamos afectados de salud, trae, Padre, sanidad total a nuestros cuerpos, a nuestras vidas. Declaramos refugio Sheleimá, sanidad total en el nombre de Yeshua HaMashiach, como está escrito en tu palabra, que por las llagas del Cordero hemos sido nosotros curados. Provéenos y bendícenos, Padre, a todos. Eterno Padre, gracias en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Si hay alguien enfermo, algún familiar, Padre amado, alguna prueba, alguna batalla, de tú supliendo, Padre amado, en el nombre y por los méritos de Yeshua, eterno Padre celestial. Oh, gracias, Padre. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Shabbat Shalom, familia.
Amén. Shalom. Shabbat Shabbat shalom. shalom Mañana a 5:30. todos. Amén. Shabbat shalom, hermanos y hermanas. Shalom. Shabbat shalom. Hermanitos, hermanas. Amén. Amén.